La Biblia dice que Dios te ha creado. La Biblia también nos dice que por eso le perteneces a Él. También la Biblia dice que te ha creado con emociones. Emociones no son malas, son parte de tu ser. Encontramos en la Biblia que Dios también tiene emociones. Lo que quisiera hacer es dirigir vuestra atención a una de las emociones humanas de Jesucristo, lo que hemos leído en esta porción. La emoción de la compasión. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir, porque iremos versículo por versículo. La Biblia está repleta de relatos que enfatizan la compasión de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchos ejemplos de su compasión. Hablamos de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 41. Cuando un leproso, un intocable, pidió ayuda a Jesús, nos dice, y Jesús, teniendo misericordia, o sea, compasión de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. En otro momento, en medio de una labor agotadora, olvidando su cansancio, leemos Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En otra ocasión, habiendo buscado un lugar para estar a solas, quieto, con sus discípulos, leemos Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, una y otra vez en la vida, en el ministerio de Jesús, vemos su compasión. Ahora lo que me gustaría esta mañana es dirigir vuestra atención a la porción que hemos leído en Lucas capítulo 7. Y especialmente el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces vamos a repasar el informe de mano del médico Lucas y encontramos en el versículo 11 un encuentro, el encuentro con dos procesiones. La primera procesión, versículo 11, una procesión entusiasta. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Tenemos un problema para empezar cuando dice, aconteció después. No estamos muy seguros cuándo después es. El milagro anterior, en los versículos 1 al 10 de este capítulo, se hizo en Capernaum y ahora estamos en Nahum, que era un pueblo unos 50 kilómetros, digamos, a la izquierda. Y entonces se entiende que este aconteció después, no ocurrió el mismo día. O sea, al día siguiente o unos días más tarde, porque 50 kilómetros andando tarda más que simplemente un par de horas. Por lo tanto, cuando dice, y aconteció después, parece que el Espíritu Santo está queriendo llamarnos la atención de este milagro juntamente con el milagro anterior. Y vamos a mirar esto, porque en el milagro anterior, el Señor había hecho un milagro impresionante, sanar a un enfermo a distancia. Había el criado de un centurión, el centurión pide ayuda y dice, no hace falta venir, puedes sanarlo con tu palabra. Y entonces Jesús lo sanó a distancia. Entonces era tan claro su compasión, tanto de centurión, un romano, un gentil, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios de Israel. Y el Señor
mostró su compasión. Pero no solamente eso, sí nos dice, iban con él muchos de sus discípulos, o sea, estos discípulos habían visto este milagro impresionante, y también una gran multitud, obviamente interesados en ver otros milagros, o ojalá para ir escuchando más enseñanza. Entonces, una procesión entusiasta que estaban con Jesús. Versículo 12. Se topó con otra procesión, una procesión triste, una procesión del luto. Versículo 12 dice, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hijo, difunto. Obviamente no era un niño, por la manera que se habla aquí, pero tampoco era un adulto muy mayor, porque no se habla nada de su esposa. Entonces, joven adulto. Dice que, entonces, siendo hijo, siempre significaba una especie de garantía del futuro para los padres, porque cuando el padre no podía trabajar, pues por lo menos el hijo o los hijos podían ir cuidando al resto de la familia. Pero en este caso es el único hijo. Y el padre ya había muerto. Y se trata de su madre, entonces, viuda. Entonces hay una compaginación de cosas tristes. El hijo único, muerto, y la madre entonces quedaba viuda y sin hijo. Pero el único consuelo para ella era, nos dice aquí, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, tocó el corazón de tantas personas de la ciudad. Persona conocida, aunque la ciudad no era muy grande, pero entonces estaban con ella para mostrar su simpatía y su dolor. Pero realmente era un consuelo pasajero, porque después del funeral, entonces ella iba a encontrarse sola, otra vez, y una soledad absoluta. Quiero mencionar la sagrada labor de consolar. Si hay personas cerca de ti, o si en el futuro hay personas que puedes consolar, quiero subrayar la palabra, la sagrada labor de consolar. ¿Por qué? Porque cuando tú das consuelo, estás imitando a Dios. Porque cuando Pablo escribió a los Corintios, habla de Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por lo tanto, cuando tú ofreces consolación a otra persona, estás imitando a Dios. Estás haciendo lo que Él hace. Y por lo tanto, sagrada labor. Y ojalá que el Señor te pueda ir dando esta sagrada labor aún durante esta semana o durante este mes, encontrando algún vecino, algún compañero de estudios o de trabajo que necesita aquella palabra que anima. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor la vio. No estás triste no estás solo en tu tristeza. Cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto, en el cautiverio, como esclavos, el Señor llamó a Moisés en lo que llamamos la zarza ardiendo. Y una de las cosas que el Señor dijo era, bien he visto y oído la aflicción de mi pueblo. He visto, he oído. O sea, cuando estás pasando por una situación de tristeza, no estás sola. El Señor también lo ve y está contigo en medio del dolor. El Señor la vio. El Señor podía haber pasado por alto, pero no lo hizo.
Y dice, se compadeció de ella. Otra traducción lo pone así, su corazón rebosó de compasión. El Dios nuestro se ha acercado. En medio de tu dolor, el Señor se ha acercado. Es lo que encontramos en el versículo más conocido de la Biblia, de Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios te amó tanto que vino para rescatarte. Pero entonces también dice, el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo. O sea, uno de los problemas para nosotros es que podemos estar tan inmersos en nuestra tristeza que no tenemos el oído afinado para escucharle al Señor. En esta ocasión, el Señor habla con la madre, con la viuda. Ojalá que en medio de nuestra tristeza o nuestro dolor no estemos tan inmersos en esta tristeza que no tenemos el oído afinado para escuchar al Señor. ¿Y qué dijo? El Señor dijo, no llores. Pero ¿cómo podía decir el Señor esto cuando una persona está sufriendo el duelo? Cuando una persona está sufriendo el duelo, lo que necesita es una caja de Kleenex. No oír palabras nuestras como no llores. No tiene que llorar, necesita llorar. Es una emoción que tiene que salir. Entonces, ¿cómo es que Cristo dice no llores? No conocía, no entendía la cuestión de las emociones humanas. Por supuesto lo sabía. Pero Cristo podía decir cosas así porque sabía lo que iba a hacer. Él es también el Señor de la vida y de la muerte. Él tiene las llaves de ambas entidades. Llave. ¿Qué significa llave? Pues significa solución. El Señor tiene la solución para ambas entidades, tanto para la vida como para la muerte. Entonces hemos estado viendo dos profesiones. Una profesión entusiasta, llegando desde Capernaum, llegando hasta Naín, y de Naín saliendo otra profesión, una profesión de luto. Y se encuentran estas dos profesiones. Vamos a mirar las acciones del Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor hizo 4 cosas. Y cada una de estas va señalando su compasión. Mira, Cristo se acerca, versículo 14, y acercándose. ¿Crees que Dios está muy lejos de ti? Él está a tu lado. A veces personas pueden decir, en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, ¿dónde estaba Dios o dónde está Dios? Dios está a tu lado. Hay un versículo interesante en Isaías. Isaías capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. ¿Dónde estaba Dios en tu angustia? Estaba al lado tuyo. Sufriendo contigo. Jesús se acercándose. Pero notamos que Cristo toma la iniciativa. No es que esta mujer de luto, no es que él dice al Señor, Señor, ayúdame. No es eso. Jesús toma la iniciativa. Otra traducción lo pone así. Él se adelantó. Jesús se acerca. ¿Qué más? Dice que tocó el féretro. En otras palabras, Cristo hace lo que otros no quisieron hacer. Ten presente que se consideraban a Cristo como rabino. Con frecuencia le llaman maestro. 50 veces en los evangelios encontramos esta palabra maestro hablando de Cristo. O sea,
lo consideraba como rabino, como uno que enseñaba. Y los rabinos no tocaban féretros, porque era una de las acciones prohibidas por la ley. Pero Jesús no temía contaminarse. Iba a transformar la vida de una familia pobre. Y ante el atrevimiento del maestro, leemos, los que lo llevaban se detuvieron. O sea, ante la osadía del rabino, se detuvieron. Jesús hace lo que otros no quisieron hacer. Imagina la escena. Estas dos procesiones, una procesión entusiasta, habiendo visto y habiendo oído muchas cosas, otra procesión de tanta tristeza. Y entonces la tercera cosa que Cristo hace, Cristo habla, dijo, joven, a ti te digo, levántate. Le dijo, no nos dice que él gritó. No, en Juan capítulo 11, cuando levantó y resucitó a Lázaro, sí nos dice que él gritó. Se entiende que quería que mucha gente lo oyera. Pero aquí el Señor, como una conversación normal, dice, joven, a ti te digo, levántate. ¡Qué voz de mando! Pero hasta este momento, Cristo había hecho muchos milagros, sanando incontables enfermos, echando fuera demonios, una pesca milagrosa, sanando a un leproso, sanando a otro hombre que era paralítico, sanando a un hombre con la mano deformada. Y había, tal como hemos estado mirando, había sanado a un esclavo a distancia, sin estar presente físicamente. Pero hasta ahora nunca había resucitado a un muerto. ¿Y ahora? ¿Puedes imaginar la tensión en el ambiente? Jesús para la procesión de luto. Toca el féretro que ningún rabino hubiera querido hacer. ¿Qué habrán pensado los discípulos en aquel momento? ¿Jesús va a intentar hacer un milagro completamente nuevo? La madre, ella podría haber pensado, ojalá que pudiera hacer algo, pero ya es demasiado tarde, no puede hacer nada. Y oye las palabras, joven, a ti te digo, levántate. ¿Puedes imaginar la tensión en el ambiente? El muerto entonces hace dos cosas. Se incorporó, o sea, obviamente es un féretro abierto, sin tapa, y comenzó a hablar. O sea, dando una clara evidencia de que ahora vive. Es que cuando la palabra de Cristo entra en la vida de una persona, hay cambios. Podemos ver las implicaciones de esto. Cuando la palabra de Cristo entra en tu vida, lo más lógico es que haya cambios, que hay nueva vida. No debe sorprendernos de que ahora tengo nuevos deseos, nuevas ganas. Tengo ganas de leer la Escritura que antes no tenía. Tengo ganas de vivir una vida pura delante de Dios que antes no me interesaba. Cuando la palabra entra en tu vida, hay cambios. Si no hay cambios, es que quizás la palabra de Cristo no ha entrado en tu vida todavía. Pero en este caso, la palabra de Cristo entró en aquel joven y hubo cambios. Y entonces Cristo hace una cuarta cosa. Nos dice, versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Jesús, en otra traducción lo pone así, y Jesús se lo devolvió a su madre. Como creador, Dios
había dado este hijo a su madre en su concepción y ahora se lo da por segunda vez. Podemos imaginar la alegría desbordante de la madre, ¿no? Y también de Jesús mismo. Jesús también estaba contento. Él también vivía esta emoción. Y digo eso porque es evidente que Cristo quiere compartir no solamente nuestras tristezas, sino también nuestras alegrías. ¿Cuál era el primer milagro que Cristo hizo? Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán. Pero ¿cómo mostró su deseo de que aquella pareja tuviera felicidad? Lo demostró en una forma muy clara. Había allí 6 tinajas de agua. ¿Se acuerdan de eso, no? 6 tinajas para agua. Cada tinaja tenía unos 80-100 litros. El Señor decía, llena estas tinajas de agua. Se llenó de agua. Y nos dice en nuestra traducción, hasta el borde, o sea, completamente lleno. Entonces el Señor hizo el milagro de cambiar el agua en vino. Bien, ¿qué significa el vino para el judío? Alegría. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Estaba dando un regalo de boda de 600 litros de alegría. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Cristo también compartía esta alegría desbordante de la madre. Quiere hacer lo mismo en tu vida. Cuando su palabra entra en tu vida y cambia tu vida, quiere también compartir esta alegría contigo. Por lo tanto, no debe sorprendernos lo que pasó a continuación. Mira los versículos 16 y 17. Nos dice, y todos tuvieron miedo. Intenta entrar en la escena. Imagina la escena. Que ahora aquel muerto se incorpora y empieza a hablar. Y obviamente baja del féretro y puedes imaginar cómo su madre le abrazaba, lloraba con alegría. Y entonces la gente que estaba mirando dice, y tuvieron miedo. Otra traducción lo pone así, el miedo se apoderó de todos ellos. ¿Se puede entenderlo? ¿Quién es esta persona que puede hacer eso? Todos, dice, y todos glorificaban a Dios. O sea, están dándose cuenta quién es Él. Están empezando a reconocer de que este no es simplemente un profeta, aunque van a admitir es un gran profeta, se ha levantado entre nosotros. Y también se decían entre ellos, una y otra vez, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha visitado a su pueblo para ayudarlo, para cuidarlo, para proveer para él. Podemos poner esto en una forma más personal. El Señor ha venido para ayudarnos, para cuidarnos, para proveer para nosotros. Pero vamos a hacerlo en forma más personal. El Señor ha venido para ayudarte, para cuidarte, para proveer para ti. ¿Cuál debe ser nuestra reacción recordando esto? Vamos a ver lo que ocurrió con ellos. Y dice en quinto lugar, y se extendió la fama de él por todas partes. ¿Qué es lo que podían decir? Hemos visto un milagro fantástico hoy. Sí, pero voy a sugerir que hay algo más que eso. Hemos visto personalmente la compasión de Dios en acción. La compasión de Dios en acción, lo hemos visto. ¿Tú también puedes decir lo mismo? ¿Has visto en tu vida su compasión en tu vida? Hemos estado cantando que tú has sido o eres
tan bueno, y has sido tan fiel. Lo has estado diciendo, he estado cantando. Y he estado mirando a algunos de vosotros y estuvisteis cantando de todo corazón. Y al terminar la canción, había una persona que decía, amén. Sí, es cierto. Entonces, si tú puedes decir, personalmente he visto la compasión de Dios en mi vida, vamos a adorarle. Y tal como hemos estado diciendo, entonces dedico mi vida a ti. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en secreto al Señor? ¿Quieres decirle, Señor, gracias por tu compasión? Gracias porque has estado cerca de mí en cada momento de mi vida. ¿Quieres decirle, Señor, gracias por amarme tanto? ¿Quieres decirle, Señor, quiero adorarte? Quiero mostrar mi confianza plena en ti. Si nunca has respondido positivamente a Cristo para que Él sea tu Salvador y el Señor de tu vida, ¿por qué no lo dices ahora? Pide al Señor que entre en tu vida, que su palabra entre en tu vida y que haya cambios. Ven delante de Él con arrepentimiento y confianza en Cristo como aquel que murió por ti. Y si lo conoces personalmente, adórale. Dile algo en el secreto de tu corazón. Ahora entonces oraré. Padre, queremos darte las gracias, porque desde el principio de las Escrituras hasta el final, estás mostrando constantemente tu compasión hacia nosotros. Y queremos darte las gracias. Y queremos decir, Señor, queremos rendirnos a ti. Queremos vivir por ti. Queremos disfrutar de estar en tu presencia en cada instante de nuestra vida. Padre, gracias porque no tenemos que implorar que estés con nosotros, estás con nosotros. Ayúdanos entonces a ser conscientes de tu presencia, no solamente durante el resto de este día, durante, por ejemplo, toda esta semana, todo este año y el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, que la palabra de Cristo entre en nuestras vidas y que realiza cambios. Amén.